Primero fue el llamado proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, o lo que es lo mismo, la consulta sobre la independencia o autodeterminación. Fue uno de los capítulos fundamentales del proceso soberanista catalán. Este referéndum, a diferencia del celebrado en Escocia 2 meses antes, no contó con el beneplácito del Gobierno central de España. Pero aún así, la participación fue alta, llegando al 37% del censo electoral. Y el resultado fue abrumadoramente favorable a la independencia, un 80%. La respuesta del Gobierno central fue insistir en el cumplimiento de la ley. Después vinieron las elecciones legislativas en Cataluña, planteadas como un plebiscito por las fuerzas políticas que impulsan la independencia. Los partidos independentistas concurren a las elecciones en una única lista, Juntos por el Sí, con un programa centrado en la proclamación de la independencia. La excepción la constituye el partido asambleario CUP, Candidaturas de Unidad Popular, también independentista y anticapitalista, que se presenta a las elecciones por separado. Entre medias se sitúa la marca de Podemos, Catalunya sí que es pot, partidaria del referéndum, pero contraria a la independencia, y el Partido Socialista, que propone un modelo federal. En contra del referéndum y a favor de mantener el statu quo, Ciudadanos y Partido Popular. Esta es la distribución de fuerzas en el Parlamento catalán. Y esta es la distribución de fuerzas a favor de la independencia, a favor de una reforma territorial y en contra de la independencia. En definitiva, vemos que las fuerzas independentistas suman el 53% de los escaños y el 48% de los votos. Con este apoyo popular y peso institucional, el Parlamento catalán puso en marcha el llamado proceso de desconexión con el resto de España. La respuesta de las instituciones españolas volvió a ser la insistencia en la aplicación de unas leyes que, en Cataluña, amplios sectores de la población y un cierto número de instituciones ya no consideran vigentes. Por ejemplo, el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y ha intentado inhabilitar para el ejercicio de cargo público a los líderes independentistas. Pero el problema aquí no son los líderes independentistas. Los líderes van y vienen. Lo que los políticos en el gobierno y en el Partido Popular no terminan de entender es que el electorado catalán ahora es mayoritariamente favorable a la independencia y las instituciones catalanas, como el Parlament, solo son un reflejo de esa situación. Se puede inhabilitar a los líderes, pero ¿qué hacer con los votantes? ¿Inhabilitarlos también? Y en lugar de intentar reconducir esta situación a través del diálogo, lo que se ha hecho es intentar apagar el fuego con gasolina. Si recordáis, después de las elecciones legislativas generales, a la hora de las conversaciones para conformar gobierno, una de las líneas rojas de los llamados partidos constitucionalistas es el veto a los partidos nacionalistas e independentistas. La postura de Partido Popular, Ciudadanos y algunos sectores del PSOE imposibilitó cualquier negociación con los partidos independentistas, no resolviendo la situación que se plantea, sino contribuyendo a enquistarla. Pero ¿es correcto el veto al diálogo con los partidos independentistas? En primer lugar, hay que señalar que eso supone tanto como vetar a los votantes independentistas. Es que esos partidos encarnan a la mayoría de la sociedad catalana. Se puede continuar obviando esa realidad o se puede aceptar, pero esconder la cabeza bajo tierra no resuelve nada. Y en segundo lugar hay que señalar
que al término de la Segunda Guerra Mundial los aliados fueron capaces de negociar la paz con lo que quedaba del régimen nazi. Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias entre los constitucionalistas españoles y los independentistas catalanes son más profundas que las diferencias entre los aliados y los nazis. Hay que insistir de nuevo en esta cuestión. La forma de resolver un problema entre compatriotas es vetando el diálogo. Podemos aspirar a tener una democracia o podemos vetar el diálogo, pero ambas son mutuamente excluyentes. La política no puede consistir en vetar la discusión y el diálogo. La política debe ser justamente lo contrario. Cuando alguien rechaza cualquier tipo de diálogo o discusión sobre un tema, es porque carece de argumentos. De modo que tenemos que pensar que cuando los constitucionalistas españoles se niegan a discutir sobre la independencia de Cataluña, es porque ya no tienen nada que decir ni ofrecer. ¿Estáis en contra de la independencia de Cataluña? Bien, demostrad afecto por vuestros compatriotas catalanes. Aprended su lengua, abrazad su cultura. En lugar de eso, ¿qué es lo que hacen los nacionalistas españoles? Atacar el uso de la lengua catalana. Gritar puta Barça y puta Cataluña. Es irónico. Insultan, atacan, rechazan una región, un pueblo de España, su cultura. Y cuando ese pueblo afirma no sentirse cómodo en una España así, cuando declaran su deseo de independizarse, entonces se les recuerda que son españoles. Pero solo se les trata como españoles cuando hablan de su independencia. Pues bueno, el resultado está claro. No se puede saber lo que depara el futuro al proceso soberanista en Cataluña, pero hay algo que sí sabemos. Cataluña se independizará. Quizás no de derecho, quizás no con una solemne declaración o con el reconocimiento internacional, pero será una realidad de hecho. A nivel afectivo, la independencia ya es una realidad. Las instituciones catalanas no reconocerán la legitimidad de Madrid. Y lo que es más grave, una creciente mayoría ciudadana tampoco. La mayoría del Parlamento de Cataluña ya se considera independiente de España. Los políticos catalanes han iniciado un proceso de desconexión con resultados inciertos. Y mientras en Madrid se sigue caricaturizando a los líderes soberanistas como a un puñado de perturbados, la realidad es que, como se ha visto en las elecciones, detrás de ellos hay una mayoría ciudadana que respaldó sus propuestas y que no debería ser obviada, a menos que se quiera intensificar el conflicto. Si se ama tanto a España, incluyendo a Cataluña, ¿cómo se les puede forzar a permanecer en España contra su voluntad? Y si no se les quiere, ¿para qué convivir a cara de perro?